Muy buenas noches a todas, parejitas lindas. Esta noche vamos a tener una noche, perdónenme la redundancia, muy especial. Una noche alegre, una noche amena y una noche bien distinta a lo que venimos haciendo. Hoy vamos a estar, todos los coordinadores de los grupos del Ministerio de Casados, vamos a estar en una especie de reunión, en una especie de circuito cerrado para poder explicar una serie de cosas dentro de los temas firmes que venimos tratando en el Ministerio de Casados. Hoy vamos a tratar algo muy especial que se llama firmes en el orgullo o firmes contra el orgullo, mejor. Porque firmes en el orgullo no puede ser, sino contra el orgullo. Yo estoy con María, ustedes ven, estoy plenamente contento de que ella esté aquí hoy conmigo y que nos esté acompañando, porque nos va a estar dando ella también algunas charlas, algunos motivos, algunas razones en contra de lo que llamamos el orgullo. Yo te voy a pedir el favor, Mariana, haz un saludo primero. Bueno, me encanta estar con ustedes, parejitas. De verdad ha sido un tiempo de distancia bastante largo. Llevamos no sé cuántos días, creo que 100 días sin habernos podido ver, pero estamos con ustedes en el corazón. Los llevamos en el corazón, estamos orando, estamos pidiendo a Dios por el ministerio, por los líderes del ministerio, y pedimos a Dios de que Dios los levante, que Dios se los tenga de su mano, que Dios los llene de su misericordia y de su amor. Amén. Y yo sé que va a ser así, orando también por el pastor Darío continuamente. Gracias, María. Sí, es una oración muy especial para poder empezar esta noche bella, una noche esplendorosa. Ya estamos casi a mediados de julio. El tiempo pasa rapidísimo, rapidísimo. Y yo espero que así como pasa el tiempo de rápido, muy pronto podamos estar, sea la pandemia y sea toda esta infección tan terrible que ha invadido el mundo. Pero bueno, hoy vamos a tener, como les dije, vamos a estar integrándonos todos. Los coordinadores van a tener activa presentación y lógicamente Maribel y yo estaremos tratando de contestar las preguntas que ellos nos van a hacer uno por uno. Dios los bendiga, vamos a hacer, espero que todas las parejitas de sus grupos, de los grupos pequeños, estén vinculándose, estén entrando para poder tener una integración, para poder estar unánimes, para poder estar juntos. Estos viernes que hemos estado ya a través de la forma virtual, hemos encontrado muy buena aceptación, más de 300 parejas nos estamos juzgando, nos estamos uniendo más que juzgando. De modo que vamos a trabajar, Dios los bendiga y espero que todo lo que vamos a hablar, Maribel y yo y el grupo de coordinadores, sea de una gran bendición para todos ustedes. Dios los bendiga. Pastor Jaime, María Eugenia, qué gusto saludarlos por este medio, en medio pues de estas circunstancias, gracias a Dios nos permite esta tecnología. Con Anita estuvimos conversando sobre el tema que hemos visto del incremento en la violencia intrafamiliar, de estos conflictos que hay entre cónyuges, y hemos pensado que esto quizás se pueda ver a un tema de orgullo, y por eso Anita pues quería hacerles unas preguntas a ustedes que tienen toda la experiencia sobre todos estos temas. Pastor María Eugenia, quisiéramos saber qué es el orgullo y realmente qué podemos entender sobre el orgullo. Hola Daniel y Ana Belén, qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes hoy esta noche, en la cual vamos a tratar los problemas del orgullo. Y gracias porque ustedes se han vinculado y gracias porque nos están haciendo preguntas a María y a mí, y entonces trataremos de contestar lo más fiel posible las preguntas que usted nos está haciendo. Gracias Daniel, gracias Ana Belén, la negrita, como le decimos coloquialmente. La pregunta que ustedes nos hacen hoy es, ¿qué es el orgullo? Bueno, el orgullo tiene muchas connotaciones, tiene muchas, podríamos decir, definiciones. Es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás,
cree que puede pisar a los demás, cree que porque yo soy orgulloso, y como dice el pastor Darío muchas veces, me siento muy orgulloso de lo orgulloso que soy. Eso es negativo, eso no tiene ninguna función. Ahora, el orgullo es un sentimiento de superioridad de una persona frente a los demás, que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. Sí. ¿Tú tienes algo que El decir? pecado más grande de Satanás fue el orgullo. Fue creerse que era superior a los demás. Y por eso cayó. De manera que el orgullo es algo que a veces no lo vemos, nosotros mismos no lo vemos, pero lo llevamos y no nos damos cuenta que lo tenemos. Ahora, el orgullo es arrogancia, es vanidad, exceso de estimación propia. Y tiene unos sinónimos, fíjese, el orgullo tiene unos sinónimos bien complicados. Son suficiencia, soberbia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfulas, ¿no? Vanidad, vanidosos, pedantería, presunción, arrogancia y petulancia. Mire los sinónimos que tiene el orgullo, son durísimos. Ahora, ¿cuáles son los antónimos? Porque también los sinónimos tienen antónimos, y es humildad, modestia y sencillez. Modestia. Yo creo, Daniel y Ana Belén, que la pregunta de ustedes tratamos de volverla corta en el sentido de respuesta, porque si no nos podríamos extender demasiado. Gracias, Daniel, gracias, Ana Belén, y espero que todos los que nos están viendo en este momento hayan entendido claramente qué es el orgullo. Pastor Jaime y María Eugenia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pastor, nos gustaría saber qué dice la palabra de Dios respecto al orgullo. ¿Y qué nos enseña respecto a este? A ver, Rafael y Doris, Rafaelito y Doris, ¿cómo están? Entiendo que ya las cosas están un poco mejor con la apertura del comercio, y espero, Rafaelito y Doris, que la hora ya se les está pasando, porque ha sido bien difícil. Bueno, Rafaelito y Doris, ustedes nos hacen una pregunta que lógicamente nos toca recurrir a la Biblia, porque ustedes la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios respecto al orgullo? Entonces tenemos que recurrir a la Biblia. Yo tengo aquí la Biblia, lo que dice es, el orgullo es un pecado. Mariana lo explicó ahorita, el orgullo es un pecado. Proverbios 21:4 dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado, ¿verdad? El orgullo hace parte de los famosos 7 pecados abominables para Dios, que está todo en Proverbios 6:16, en Proverbios 16:5 y en Proverbios 18:3. Pero fíjese, en Proverbios 18:3 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Mariana ahorita estaba explicando que Satanás, que era el consentido de Dios, ¿no? Era bella luz de la mañana, era lo que le decía, ¿no? Sí, claro. Entonces, por orgullo cayó, pero a ver... Pues porque se quiso creerse igual a Dios. Cuando el orgullo es una cosa gravísima que llevamos a veces adentro y no nos damos cuenta de que lo tenemos. Pero el Espíritu Santo nos mostrará, como me mostró a mí, porque era uno de los pecados más grandes que yo tenía, era el orgullo. Pero gracias a Dios me mostró que yo tenía, bueno, y ojalá que se me haya quitado totalmente, ¿no? Eso es lo que espero, No. que eso se haya ido de mi vida para siempre. Pero es una cosa tremenda el orgullo y uno no se da cuenta que lo tiene. Y a veces, María, el orgullo lo adquiere de los padres, ¿no? Claro. O de los abuelos, ¿no? Claro. Porque es el ADN que traemos adentro. Era lo que lo traía de mi papá. Mi papá era un ser totalmente orgulloso, pero gracias a Dios, Dios cortó con eso. Lo mismo que, así como Luzbel fue caído del cielo por el problema del orgullo. Con la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Mire, en Isaías 14, 12, 15, lo voy a leer porque es bien interesante. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Lo que tú estás explicando. Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra.
Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. El pecado del orgullo fue el que transformó ese bello querubín, ¿no? que era el segundo de Dios, lo convirtió en Satanás, en el diablo, nuestro enemigo, porque el orgullo lo venció y quiso ser superior a Dios y quiso manejar las cosas de Dios distintamente. Adán y Eva fueron tentados con el pecado del orgullo. Acuérdense que la serpiente inmunda está tentando a Eva, pero le dice: ustedes son muy buenos, ustedes no tienen problema, ustedes quítense las vendas de los ojos, ustedes están mucho más allá de lo que les ordenaron. Entonces, desde el principio de la palabra de Dios se está hablando sobre el orgullo. Espero, Rafael y Dorisita, haberles podido contestar lo más acertadamente posible, y que, repito, nuestras parejitas también lo puedan estar haciendo. Buenas noches, Pastor Jaime, María Eugenia. Qué bueno verlos. Pastor Jaime, queremos agradecerles con Vicky por estar pendiente de mi salud, el respaldo en oración de usted, doña María Eugenia, y del ministerio. Hemos estado hablando con Vicky sobre el tema del orgullo y tenemos una pregunta para realizarles. Pastor, queremos saber cómo se comporta un cónyuge que tiene orgullo. O, en otras palabras, cuáles son las características de un cónyuge que tiene el pecado del orgullo en su corazón. Ay, qué bueno, María Eugenia. Sí. El Gillo y Vicky Sí. nos estaban haciendo una pregunta muy importante, pero antes de entrar a responderla, yo quiero darle gracias a Dios por la vida del Gillo y por Vicky. Porque el Gillo, nuestro gran amigo, tuvo hace más o menos un mes una cirugía de corazón que fue muy complicada, pero gracias a Dios ya salió. Tú que sabes lo que son las cirugías de corazón, porque lo has vivido conmigo, sabes lo que es. Yo sé que Vicky ha tenido la fortaleza para ayudar al Gillo. Dios los bendiga, muchas gracias. Son los milagros de Dios, que esto es inigualable, que esto es algo incomparable. Los amamos, Gillo y Vicky. Sí. De verdad sabemos que han pasado por un momento difícil, pero sabemos que Dios los sacó adelante como nos sacó a nosotros. Yo sé que una operación de esas es terrible, pero Dios tiene cuidado de nosotros y nos cuida. Y una bendición a mi amigo chino, palabra. que ya se me olvidó cómo El se llama, chiquitico. pero gran amigo mío. Me juega fútbol y me da 10 vueltas. A ver, Gillo y Vicky, la pregunta que ustedes nos hacen es: ¿cuáles son las características de un cónyuge que tiene el pecado del orgullo? A ver, esas características son muchísimas. María Eugenia y yo, cuando dictábamos la clase de hogar cristiano en el IBLI, hace 2 años para atrás, duramos 21 años haciéndolo, teníamos estas respuestas muy bien catalogadas, muy bien descritas. Entonces yo me voy a permitir, no puedo leer cada una porque si no se nos haría larguísimo el programa, pero mire, el cónyuge es autosuficiente, el que tiene orgullo, ¿no? El cónyuge orgulloso piensa, dice: yo lo puedo hacer solo, yo lo puedo hacer todo, no necesito ni siquiera de Dios. Entonces el cónyuge que tiene orgullo es autosuficiente. Busca su vanagloria. Y eso de su vanagloria lo podemos encontrar claramente en 2 Corintios 10:17, ¿no? Dice: más bien así ha de gloriarse que se gloríe en el Señor. El cónyuge egoísta es terco. No, terrible. Y necio. La palabra necio, usted sabe muy bien que uno no la puede pronunciar mucho, porque si uno le dice a alguien necio, es que le está diciendo torpe, bruto, animal. Pero necio es en el sentido de que no acepta nada, todo lo puede él solo, yo, punto. El cónyuge orgulloso no perdona fácilmente, sobre todo a veces cuando hay algún tipo de discusiones con el cónyuge se dicen algo fuerte, y entonces no perdona, y eso lo lleva para todas partes. Hay otro que dice: cuando fracasa es hiriente al hablar,
Cuando fracasa, a veces en los matrimonios hay uno que gana y uno que pierde, y ustedes lo deben saber, porque yo sé que todos hemos podido tener algún tipo de disgustos o discusiones con nuestra esposa, nuestro esposo. Pero entonces, si ve que cometió el error, si ve que estuvo mal, no lo acepta, ¿no? Y es hiriente al hablar, entonces contesta con agresividad y contesta con malestar. Cree que es más y que merece más que los demás. Imagínense esto. El orgullo sí es aterrador. Es terrible. Es aterrador. Terrible. Subestima las capacidades del cónyuge. Esto es gravísimo, porque entonces dice: yo soy el que sé aquí, usted sea el hombre o la mujer, usted no sabe nada, No, es que no deja usted no hablar a la sirve para mujer. nada. No, al hombre, porque es que esto se trata del No, cónyuge, sí. del cónyuge. Entonces eso, no tiene en cuenta a su cónyuge para las tomas de decisiones. Claro, aquí más que todo va por el hombre, en las tomas de decisiones, sobre todo económicas. Manipula a su cónyuge y las situaciones. Es capaz de manipular a su esposo o su esposa con tal de imponer su voluntad. No asume la responsabilidad de sus actos. Y esto es, el problema del orgullo es gravísimo en esto, porque cometen errores y salen, actúan y después, ¿y qué? ¿Yo? ¿Cómo así? Yo no tuve ningún... No, niegan el orgullo a través de los errores que cometen. Él es vanidoso, claro, es egocentrista, y aquí en egocentrista déjenme leerle lo que tenemos. El cónyuge orgulloso demanda y exige permanentemente atención, respeto, privilegios, felicidad, derechos, primero yo y nada más que yo. Hay un famoso torero español que se llamaba El Gallo, que decía: primero estoy yo, segundo estoy yo, y si algo queda es para yo, porque era bien andaluz y bien sevillano. Muestra una falsa humildad. Muestra una falsa humildad, claro. Entonces el orgulloso se hace pero porque la falsa humildad se lo come vivo. Mire, y en las iglesias hay mucha falta de humildad muchas veces. Hay muchas personas que se creen superiores a otras, sobre todo en el liderazgo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la falta de humildad es aburridísima en todo concepto. Vicky y Gillo, espero haber podido contestar la pregunta como Mariana también lo explicó, porque es una pregunta bien difícil. Dios los bendiga. Bueno, pastor, ya hemos visto varios aspectos importantes, como qué es el orgullo, qué caracteriza el orgullo, qué nos enseña la palabra sobre el orgullo, y nos gustaría saber ahora cuáles son las causas que generan ese orgullo. Para nosotros como pareja, eso nos parece fundamental. Gonzalo y Diana, qué gusto estar con ustedes. Es un gozo muy grande verlos a ustedes. Con Gonzalo tenemos constantemente contactos y relaciones, porque Gonzalo también participa en el ministerio de Germán García. Germán García y Nelly eran los que trabajaban con nosotros antiguamente. Fueron los organizadores famosos de los encuentros en Cartagena, y Gonzalo sigue trabajando con él en el Club Laico Integral de Cristianos, y yo soy parte de ese club porque me invitan. Gonzalo y Diana, qué gusto, qué gozo estar con ustedes. Ay, sí, Dios los bendiga. Los amamos, Gonzalo y Diana. Son unas personas muy especiales. A ver, María, Gonzalo y Diana nos hacen una pregunta también bien difícil. Y como yo digo, esto cada vez va a ser más teología que otra cosa. La pregunta de Gonzalo y Diana es: ¿cuáles son las causas del orgullo? Claro, las causas del orgullo en psicología deben existir, pero cristianamente, y también nosotros lo tratábamos en la clase de hogar cristiano, hay que tener mucho cuidado, porque las causas del orgullo pueden ser varias. Los tenemos escritos también, y entonces simplemente me voy a permitir leer una por una muy rápidamente, ¿no? Enumerarlas. Dice: deseo de Satanás de apartar al hombre de Dios, al hacer creer al ser humano que solo puede lograr sus deseos sin necesidad de Dios, ¿no? Entonces, fíjese, Génesis 3, 4, 6, la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Entonces, esa primera respuesta es: deseo de Satanás de apartar al hombre de Dios.
Los pecados de iniquidad, tú estabas diciéndolo, dilo por favor. Sí, porque el orgullo es una cosa que se hereda. Por ejemplo, yo lo heredé de mi padre. ¿Y cuánta gente no habrá heredado el orgullo de sus padres? Muchos habrán heredado, ¿no es cierto? Sí, y la iniquidad no solo es el orgullo, la iniquidad es una cantidad de cosas que es el ADN con que nosotros Claro. nacemos de nuestro papá y nuestra mamá y cuatro o cinco generaciones anteriores a nosotros. Entonces, el pecado de iniquidad es muy complicado y eso está en el Pero se orgullo. renuncia a eso y que la persona claro, queda libre. Claro, claro. Cuando la persona renuncia, queda libre de ese pecado y pide perdón, ¿no? El otro paso es no tener una buena comunicación con Dios. Fíjense algo importante, en el ayuno de la semana pasada, el pastor Silvano explicó algo muy importante. Si no se oran juntos, si no hay una buena comunicación Claro. con Dios, dice, las tinieblas estarán Rondando. Manejando con, ¿cómo es la palabra exacta? No, ahorita la digo, están manejándonos en el hogar, ¿no? Eso lo decía el pastor Silvano y decía, tenemos que orar juntos, tenemos que estar en una permanente comunicación con Dios. Decía Silvano, no trabajen tanto, no estén tanto con los amigos, sino hablen y estén orando con las personas que les gusta orar. En fin, eso lo decía. Tener una buena comunicación con Dios es carencias afectivas y o económicas. A veces el orgullo de una persona que ha tenido carencias económicas y cuando la vida le ha dado triunfos por su profesión, por tal, se vuelven orgullosísimos y se les olvidó los procesos en que pasaron, ¿no? Y entonces ya miran a la gente con desprecio, miran a los que son menos favorecidos económicamente como por encima del hombro. por encima del hombro, como cualquier cosita por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La injusticia vivida en la niñez o recuerdos de abusos dolorosos, de situaciones no resueltas, de maltrato físico y emocional. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el orgullo se come ese tipo de cosas. Carencia de identidad en Cristo, imagen falsa de su propia persona, el miedo al cambio. Las personas cuando llegan a la iglesia, nosotros cómo lo hemos vivido, ¿no? Que vienen con ese orgullo así, que no les cabe en el pecho, ¿no? Y entonces uno comienza a hablarles de lo que es la vida con Cristo, de lo que es la vida con Dios, la tranquilidad, la humildad en el sentido de no ser superiores a nadie, y eso sí que les cuesta trabajo, ¿no? Eso romper con ese es muy, muy, muy complicado. La falta de confianza en sí mismo y en los demás, la competencia, deseo ser el primero en todo y que no haya nadie más, tener una baja autoestima y el egocentrismo. El egocentrismo es complicadísimo porque es la persona que todo está metido en sí mismo, todo soy yo, el que valgo soy yo, ni mi esposa o ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis papás, todo soy yo. Pero a mí sí me gustaría que las volvieras a repetir una por una porque están buenas, de verdad que sí, a ver si se nos graban en el corazón. Bueno, con mucho gusto. Deseo de Satanás de apartar al hombre de Dios. Los pecados de iniquidad. No tener una buena comunicación con Dios. Carencias afectivas y o económicas. La injusticia vivida en la niñez. Carencia de identidad en Cristo, ¿no? Carencia de identidad. Imagen falsa de su propia persona. El miedo al cambio. La falta de confianza en sí mismo y en los demás, la competencia, deseo de ser el primero en todo, tener una baja autoestima y el egocentrismo. Gonzalo y Diana lo ponen ustedes a uno a trabajar aquí activamente, pero espero haberles podido contestar lo mejor posible. Claro, esta pregunta, por ejemplo, es toda una clase, claro. es un tema de 2 horas en la clase de Hogar Cristiano. Pero bueno, ahorita posteriormente los grupos se podrán reunir y podrán tener una mayor exposición de lo que es esto. Hola, Pastor Jaime y María Eugenia. Qué bueno tener nuevamente estos espacios para compartir con ustedes, así sea de forma virtual.
queremos seguir haciendo estas preguntas tan interesantes y preguntarles las consecuencias que trae el orgullo. No solamente para la misma persona que es orgullosa, sino para todos los que lo rodean. Bueno, el turno para Héctor y Juliet. Héctor y Juliet, nuestra pareja más joven del ministerio, y que tienen que manejar, coordinar, tienen que ayudar a todas esas parejas jóvenes que están empezando matrimonios o que se van a casar, porque las parejas de novios que ya han determinado contraer matrimonio también están metidas en el ministerio, porque eso es autorizado para que este ministerio les ayude a conformar hogares sanos, hogares brillantes, hogares con futuro, hogares limpios, ¿no, María? Iguales sí. Bueno, Héctor y Juliet, y claro, Juliet con sus papás, que están desde hace 3 meses por allá en la finca. Esporádicamente hablamos con ellos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por el esfuerzo que hacen. Y bueno, continuamos con las preguntas, y esa pregunta que Héctor y Juliet nos están haciendo, María Eugenia, también saca chispas, porque dice, ¿qué consecuencias trae el pecado del orgullo? Hay muchas. No, muchísimas. Es una infinidad, y durante estas respuestas que hemos estado haciendo hoy vienen, ¿no? Pero tratemos de enumerarlas, Marina, también, sí. porque es imposible entrar a explicarlas paso por paso. El pecado del orgullo nos distancia de Dios. Tal vez en la pregunta anterior que le contestamos a Gonzalo y Diana, también eso lo estábamos diciendo. Una de las cosas que más quiere Satanás es alejarnos de Dios. El pecado del orgullo no nos permite glorificar y exaltar a Dios, ni ser agradecidos con quienes nos colaboran. Coordinadores, líderes de grupo, fíjense eso. Nosotros tenemos que ser profundamente agradecidos con las personas que nos colaboran. Mire, lo digo con orgullo. El pastor Darío, cuando pide trabajos o cuando hacemos reuniones con él, ahora en este proceso de la pandemia, él todo el tiempo está diciendo gracias, Dios los bendiga, ¿qué haría sin ustedes? No sé qué. Yo trabajo con ustedes, coordinadores, y ustedes lo saben. Y tengo un colaborador muy directo, que es Luis Alfredo, que siempre estoy en agradecimiento. Tú lo tienes que hacer, ¿no? Con nuestras personas en la iglesia, en las secretarias y todo que nos ayudan, tenemos que estar permanentemente en agradecimiento. Si no fuera por ellas no podríamos hacer el trabajo. Correcto. El pecado del orgullo endurece el corazón. Un corazón orgulloso es un corazón duro, es un corazón de piedra, ¿no? Bueno, el pecado del orgullo trae engaño y necedad. Y aquí yo les voy a dejar 3 versículos porque ustedes los pueden examinar posteriormente. Romanos 1, 21, 22. Romanos 1, 21, 22. Gálatas 6, 3, 4. Y lógicamente Proverbios 14, 8. A mí me fascina leer los Proverbios y los Salmos. El proverbio dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. El pecado del orgullo produce violencia al cónyuge y contienda entre los cónyuges. Ay, gravísimo. Aterrador, lógicamente, porque la ira, la violencia, entonces empiezan a decir cosas y esto me duele decirlo porque antes de ser cristiano, Mariana y yo pasamos por estas cosas tan terribles, por eso sufrimos esas separaciones, pero bueno, hoy todo eso está en el olvido. El pecado del orgullo no permite amar al cónyuge con el amor de Cristo. El amor de Cristo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. El pecado del orgullo hace perder las bendiciones de Dios. Claro. Héctor y Juliet, ustedes sí nos reventaron aquí. El pecado del orgullo destruye los matrimonios. No, qué horror. Mire, y esta pregunta de Héctor y Juliet a todos aquellos novios que nos están escuchando hoy, les sirve de maravilla, porque tienen que saber cómo están, cómo son, aunque sean cristianos y lleven cristianos, porque sus papás eran cristianos, nacieron cristianos, tienen que saber su vida, cómo está el corazón verdaderamente para poder comprometerse con otra persona. El pecado del orgullo nos hace personas no amigables, amargadas y aisladas.
El pecado del orgullo no nos permite vencer a Satanás. Claro. Entonces, como dice María Eugenia, las vamos a leer otra vez muy rápidamente porque vale la pena. Mire, el pecado del orgullo nos distancia de Dios. El pecado del orgullo no nos permite glorificar ni exaltar a Dios. El pecado del orgullo endurece el corazón, corazones de piedra. El pecado del orgullo trae engaño y necedad. El pecado del orgullo produce violencia al cónyuge o contienda entre los dos. El pecado del orgullo no permite amar al cónyuge con el amor de Cristo. El pecado del orgullo hace perder las bendiciones de Dios. El pecado del orgullo destruye matrimonios. El pecado del orgullo hace que la persona se crea infalible. El pecado del orgullo nos hace personas no amigables, amargadas y aisladas. El pecado del orgullo no nos permite vencer a Satanás. Tremendo. Héctor y Juliet, muchas gracias Tienen por la bastante ahí. pregunta. Ahí tienen para trabajar y tienen para divertirse. Dios los bendiga, muchas gracias. Yo sé que ustedes hace 15 días, con la fiesta del Día del Padre trabajaron activísimamente y muchas gracias por la juventud de ustedes, porque nos impulsan, porque nos dan fuerza. Ustedes ya diáconos de la iglesia y por eso también son bendecidos por Dios. Muchas gracias, Héctor. Tan lindos. Pastor Jaime, María Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo con lo que hemos escuchado y conociendo ya las causas y consecuencias que el pecado del orgullo trae para nuestro matrimonio, queremos hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona erradicar de su vida el pecado del orgullo? Bueno, a ver, Elmer y Xiomara nos están haciendo también una pregunta. Ah, sí, pero fuerte también la película. Película, no, pregunta. Pregunta que va a ser larga también. Bueno. Sí, esto se volvió casi como una clase de teología, que el pastor Darío debería estar aquí contestando con nosotros. Pero bueno, la pregunta de Elmer y Xiomara, y ojalá sigan jugando bolos, es la siguiente. ¿Cómo erradicar el orgullo en mí? O sea, lo que vemos Mariana y yo de cómo erradicar el orgullo en mí es volver positivo la pregunta anterior. Todo lo que nos aleja de Dios, todo, ¿no? Entonces, esta pregunta es lo positivo que tenemos que buscar para erradicar el orgullo. Es humillarse ante Dios, reconocer el pecado del orgullo, ya sea bien como pecado propio o pecado de iniquidad, arrepentirse y pedir perdón al Señor. Entonces, como les decíamos, aquí las respuestas todas van a ser en el sentido de lo negativo de la pregunta 5, volverla positivo en la pregunta 6. Reconocer el pecado, ¿no? Sí. Importantísimo. Disposición de perdonar y pedir perdón al cónyuge, después de todos los altercados, de todo eso que estábamos hablando en la pregunta anterior. Cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando dijimos tu corazón de piedra por un corazón de carne, estaba endurecido. Glorificar siempre a Dios. Mantenerse firmes en el Señor, no alejados del Señor. Firmes en el Señor. Primera de Pedro 5, 8, 9 lo dice. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta, etcétera, etcétera. Utilizar las armas espirituales que nos regala Dios. Segunda de Corintios 10, 4, 5 lo explica perfectamente. Practica la humildad, practica la humildad. Hay que aprender a ser humilde. Uno tiene que pedirle a Dios que le quite ese orgullo y que uno se vuelva una persona humilde. Mire, las personas humildes, ustedes conocen muy bien al pastor Darío, ¿no? Esa potencia, esa mente, esa inteligencia, se acuerda de todo, ¿no? Es impresionante. Tiene 82 años, que los cumplió la semana pasada también, pero esa memoria es privilegiada. Pero él es un hombre humilde. Él es un hombre con un corazón así de grande. Y entonces, cuando explica, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de recibir clases en el IBLI con el pastor Darío, ¿no? Las clases de teología con el pastor Darío se oían volar las moscas, porque era de tal profundidad, de tal maravilla, ¿no? Y ahí uno no podía levantar la mano porque se la bajaba, ¿no? Si uno levantaba la mano, se perdía todo pero era una cosa, pero el pastor era profundamente humilde. Practicar la humildad. Valore a su cónyuge con defectos y virtudes.
Eso nos lo enseña Romanos 12:3. No sea necio, sea sabio. Sí. Ahí está Santiago. Sí, Santiago 3, 13, 15 y 17. Sea sabio. Venza la falsa humildad. Ay, la falsa humildad sí es tenebrosa. La falsa humildad es algo... Elmer y Xiomara, muchas gracias por la preguntita. Pero como lo dije, y gracias porque yo sé que ustedes están poniendo cuidado a las otras, que esta es lo positivo de lo negativo de la pregunta de Héctor y Juliet. Muchas gracias, Elmer y Xiomara. De verdad que los amamos. Dios los bendiga. De verdad. Los amamos profundamente. Y sigan adelante, sigan con su grupo. Están funcionando muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Daniel y Ana Belén, Rafael y Doris, Gillo y Vicky, Gonzalo y Diana, Héctor y Juliet, Elmer y Xiomara, Alfredo y Beatriz, muchas gracias. Se nos quedó en el tintero Guillermo y Fanny, pero es que ellos están disfrutando de su finca activísimamente. Esperamos que no vengan con nueva familia. Dios los bendiga mucho. Gracias porque hoy va a ser una noche extraordinaria y vamos a tener una gran cantidad de testimonios de esta noche esplendorosa. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por todo. Los amamos de verdad con todo nuestro corazón y que esta sea un momento para reflexionar. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias te damos en esta noche de reunión de casados, Señor. Esta noche donde hemos tenido una participación activa, hemos interactuado todos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos das esa facilidad y nos das el gozo y el gusto de poderlo hacer. Yo bendigo a todo el ministerio de casados de Casa sobre la Roca y le doy gracias al pastor Darío y a Lucía, que nos han puesto a nosotros en la cabeza de este ministerio desde hace un tiempo atrás, pero doy gracias por cada persona que nos ayuda y colabora y está con nosotros activamente. Los alabamos, los bendecimos y los glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.